El Señor esté con vosotros. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces los llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Dice la Escritura, hermanos, que el Espíritu los llevó al desierto. Es decir, que fue decisión de la Sacrosanta Trinidad que Jesús fuera al desierto, con el fin de restablecer en las criaturas la voluntad de Dios. Esto siempre ha ocupado la prioridad en todo lo que Jesús hacía. Antes de dar inicio a su misión, Jesús estuvo 40 días en el desierto, por voluntad del Padre Celestial. Este número no fue escogido al azar. La Iglesia ha descubierto que este número 40 ha sido utilizado por Dios en los grandes acontecimientos de la salvación. El número 40 aparece más de 100 ocasiones en la Escritura y en momentos claves. Cuando Dios envió el diluvio, 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. El pueblo de Israel pasó 40 años por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Nos dice el Señor que 40 días desde que nació quiso estar en la gruta de Belén, símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días fuera de la ciudad, en una vil choza, a llorar, gemir y orar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio. Y después de 40 días, salí para presentarme al templo y revelarme al santo anciano Simeón.
era la primera ciudad que llamaba al conocimiento de mi reino. Y fue tanta su alegría que cerró los ojos a la tierra para abrirlos a la eternidad. 40 días estuve en el desierto y después, súbito, hice mi vida pública para dar a las criaturas los remedios y los medios para alcanzar el reino de mi querer. 40 días quise estar sobre la tierra, después de mi resurrección, para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos de reino que debía poseer. Es por tanto, hermanos, un hecho evidente el tener en cuenta el sentido del número 40 que se halla en la base del Antiguo y del Nuevo Testamento. No se trata de un simbolismo secundario, sino que constituye todo el tiempo en el que la voluntad de Dios ha estado separada en el exilio de la vida del hombre. Jesús fue llevado al desierto. El jardín se ha transformado en un desierto y Jesús va allí. ¿Qué significa entonces el desierto? El desierto, hermanos, es símbolo de la situación del hombre sin Dios. Es una situación de soledad, de aridez, de sed y hambre de Dios, sin una morada en donde alojarse. El desierto es símbolo de esclavitud de las pasiones, de pecados, de miserias, de la voluntad humana. Y el demonio aprovecha esta situación de desierto para ofrecerle al hombre una alternativa contraria a la voluntad de Dios. Jesús va al desierto y combate para llevarnos a la tierra prometida, a la tierra fértil, a la verdadera libertad, al jardín, a su divina voluntad. Nos dice el Señor: de Nazaret pasé al desierto, donde había máxima soledad, la mayor parte habitado por animales feroces que ensordecían el desierto con sus rugidos que me rodeaban. Símbolo de mi divina voluntad, que cuando no es conocida, se forma el desierto en torno a la criatura, y una soledad que da horror y espanto. Se aridece el bien y el alma se siente circundada más que por animales feroces, esto es, por sus pasiones brutales, que mandan rugidos de rabia, de bestial furor, de crueldad, de toda suerte de males. Mi santa humanidad iba paso a paso buscando y encontrando todos los dolores que había sufrido mi divina voluntad para repararla y llamarla de nuevo a reinar de nuevo en medio de las criaturas. Puedo decir que cada latido, respiro, palabra, paso y pena míos eran el llamado continuo a mi voluntad a hacerse conocer por las criaturas para hacerla reinar, y las llamaba a ellas en ella para hacerles conocer el gran bien, la santidad, la felicidad del vivir en el fiat. Dice la Escritura que en el desierto Jesús es tentado por el diablo. El demonio le presenta a Jesús una sabiduría alternativa a la voluntad de Dios, incitándole a realizar su ministerio de acuerdo a las expectativas de la gente, según la voluntad humana. Esa es la tentación. Que el ministerio, que el reino de Dios se ha dado acá en la tierra, pero según los criterios humanos.
Y entonces viene la primera tentación. Jesús estuvo todo ese tiempo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dice: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le dice: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Muchos creen que el problema hoy del hombre es el hambre y la pobreza. La tentación consiste en que si es verdaderamente el hijo amado del Padre, dé solución al problema. Pero ese no es el problema. El problema radica en que el hombre no sabe que su hambre, su miseria, lo produce la falta del verdadero pan. Por eso Jesús le dice: no solo de pan vive el hombre. Le falta lo más importante, el verdadero pan, la voluntad de Dios. La segunda tentación hace referencia al reino, a los reinos. Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque le mostró todos los reinos. Si te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. No existen reinos, solo existe un reino, es el reino de Dios. Y este reino se desarrolla no sobre la palabra y el poder humano, sino sobre la palabra y el querer de Dios, una palabra y querer exclusiva. Por eso al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Jesús pone la exclusividad de su reino. Único Dios, solo un reino que tiene la exclusividad. Y esto solo es posible si el hombre conoce y vive en su divina voluntad, solo en su divina voluntad, sin mezcla de otras voluntades distintas a la de Dios. La tercera tentación hace referencia al poder de Dios, al triunfalismo humano. Y entonces encargará a los ángeles que cuiden de ti. Tírate, le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, porque los ángeles te sostendrán. Este reino de Dios será un reino regido única y exclusivamente por los modos divinos. No tiene mezcla de lenguajes ni de formas humanas. Precisa un abandonarse totalmente al modo de Dios, a su divina voluntad. Es Dios el que pone el modo, el que dice cómo se vive en ese reino. No es la voluntad humana, y mucho menos el enemigo. Y entonces, completadas las tentaciones, dice el Evangelio, el demonio se marchó. Si permitía al enemigo, dice el Señor, penetrar en el Edén, no permitiré que ponga un pie en el Edén del reino del Fía. Y por eso permití que se acercase a mí en el desierto, para debilitarlo y ponerle término a sus pasos y cerrarle el camino para que no osase entrar en él. La fuerza de la victoria de Cristo, es decir, su divina voluntad, precipita y confunde al demonio, haciéndolo huir. Quien vive en su divina voluntad, entonces participa de esta fuerza, y la presencia sola es suficiente para que, aterrorizado, el enemigo se ponga en fuga. Jesús quiso ir al desierto para sentir en sí mismo toda la crudeza del aislamiento que había sufrido la divina voluntad por tantos siglos por parte de las criaturas. Pero no solo esa fue su finalidad, también fue al desierto para devolver la bendición al hombre que por su pecado se había retirado de la divina voluntad. Y entonces la tierra y él quedó desértica, infecundos.
y en muchos lugares despoblada. Cuando el hombre se sustrajo de la voluntad de Dios, cambió su suerte. Y Jesús fue al desierto para volver a llamar las bendiciones del Padre Celestial y volver a llamar a la divina voluntad que venga a reinar, a restablecer la tierra, a poblarla, a fecundarla, de modo que la tierra y el hombre vuelvan a su finalidad para la cual han sido creados. Por 40 días Jesús quiso estar solo para reparar los 40 siglos de voluntad humana en los cuales la voluntad divina había quedado sola, sin la familia humana. Y por eso Jesús, con su misma voluntad divina, quiso llamar de nuevo en medio a los hombres a esta voluntad para hacerla reinar. Ahora, hermanos, permítanme citar un texto bellísimo donde el Señor nos cuenta que después de haber triunfado en el desierto, no encontró a nadie en quien colocar su triunfo, solo en María. Y dice así: al regresar del desierto, deposité esta divina voluntad que las criaturas habían rechazado y tenido como en el desierto en mi mamá, a fin de que ella fuera la fiel depositaria, la reparadora y la imploradora del reino de mi voluntad. Solo la soberana Señora podía poseer este depósito tan grande, porque poseía en sí misma la voluntad divina, en la cual se podía contener la misma voluntad desterrada por la criatura. ¿Cómo podíamos ocuparnos de nuestro dolor, de separarnos por 40 días, cuando se trataba de reintegrar, de llamar de nuevo a nuestra divina voluntad a reinar en medio de las criaturas? En nuestro dolor éramos más que felices, porque queríamos poner a salvo el reino del Fiat Supremo, y la celestial reina estaba esperando con ansias mi regreso para recibir el depósito del nuevo sol, para corresponder con su amor todos sus actos que la ingratitud humana había rechazado. Ella hizo de verdadera mamá a mi divina voluntad, haciendo lo mismo. Oh María, Reina y Madre de la divina voluntad, intercede por nosotros para que este desierto de la voluntad humana se convierta en un bello jardín, recibiendo esta divina voluntad que el Señor quiere entregarnos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.